Bueno, nos metemos de lleno ahora en la primera entrevista de la jornada de hoy. Está con nosotros Leonardo Loureiro, presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales, porque hay varios asuntos sobre la mesa, varios diálogos abiertos, social, seguridad, estrategia nacional de desarrollo. ¿Cómo le va, Loureiro? Bienvenido. Gracias por la invitación, muy buenos días para todos. Y bueno, mirando la Rambla, para llegar temprano no pude andar corriendo por ahí como hago todas las mañanas. Hay que tener cuidado. Ah, claro, hace deporte. Bueno, muy bien. Metiéndonos de lleno en las temáticas, ¿qué se espera de cada uno de estos diálogos que están abiertos? A ver, lo primero y más importante es el que se inició primero. Fuimos convocados y justo el día que asumí lo decía. Nosotros, que se escuche nuestra voz siempre es importante y la voz de los empresarios. En el caso concreto, la OPP, digamos, el gobierno a través de la OPP había iniciado todo un proceso del diálogo social con los 4 pilares que ustedes ya conocen: primera infancia, cuidados, seguridad social, me olvido del cuarto. Pero bueno, esos 4 pilares que van a ser, digamos, una metodología. Empezaron con seminarios, después estamos con los conversatorios en todas las ciudades del país, primero todas las capitales, más algunas ciudades importantes del país, y después va a haber un conjunto de audiencias y otros seminarios donde se van a poder tener aportes de las distintas representaciones que hay en este momento en el comité ejecutivo, digamos. ¿Y qué pueden aportar ustedes los empresarios en ese sentido? A ver, primero hay varios puntos que son importantes. Para nosotros el tema de la primera infancia es importante, o sea, creemos que es un tema que hay que trabajarlo muy en forma detallada. Obviamente van a surgir temas relacionados a la seguridad social. Nosotros cuando fuimos convocados por el comité de expertos, cuando se hizo la reforma hoy vigente, hicimos un conjunto de aportes. Nos hubiesen gustado que hubiesen salido otras cosas, como dijo el presidente Lacalle, no me acuerdo cuál fue la expresión exacta, pero algo parecido a: mandé leche entera y me salió leche con agua o leche descremada, ¿no? Pero bueno, la idea es poder ver qué tipo de aportes se pueden hacer a eso. ¿Lo van a volver a plantear? Algunas cosas que propusimos, sí, y lo otro importante es que creo que capaz que somos los únicos, pero somos los que vamos a hablar de la sustentabilidad de todo lo que se proponga, ¿no? Porque todo lo que se proponga sobre la mesa va a tener un costo, y ese costo lo tenemos que asumir como país. Y bueno, hoy las condiciones de, por ejemplo, incrementar impuestos no están dadas, la presión tributaria es muy grande, hay que buscar mecanismos de sustentabilidad que para nosotros, bueno, son temas para el desarrollo. ¿Les preocupa, les inquieta que haya justamente una modificación tributaria y que vaya en el sentido, en algunos casos, de, por ejemplo, la creación del impuesto global o modificación tributaria que puede llegar eventualmente a tocar algunos de los impuestos actuales? A ver, lo primero es que cualquier modificación tributaria nosotros preferimos que sea hecha en el contexto como fue hecha la última en el 2007. O sea, una reforma estudiada, pensada, profunda, que analice todos los aspectos. O sea, a eso vas a encontrar gente que está dispuesta, que te dice es preferible tener un IVA como el que está, otro te va a decir que esté más bajo, otro te va a decir que hay que ir por el patrimonio, otro te va a decir que hay que ir por el IRAE. O sea, hay diferentes formas, pero bueno, creo que la vez pasada se hizo una gran reforma. De hecho, en aquel momento algunos, hasta me incluyo, decíamos, ¿será la mejor reforma? Creo que fue una muy buena reforma. Hay que analizarlo de esa perspectiva. El otro día escuchaba a un economista que decía, capaz que tocar lo que se quería proponer por algunos actores sociales, de tocar el 1%, eso después produce un efecto mariposa que te modifica una cantidad de cosas. Y, por ejemplo, puede modificar decisiones de inversión, que es justamente lo que más quiere este gobierno, y lo decía el ministro Done varias veces. No emparchar, digamos, en materia tributaria, por supuesto. No emparcharlo. La pregunta que tú hacías, Alfredo, relacionada justamente al impuesto mínimo global, es un tema que iba a tener que estar en la agenda porque es una presión internacional. Claro. La pregunta que nos podemos hacer es si era el momento de embarcarse o no en el tema, pero es una discusión que vas a encontrar gente que está de acuerdo y que gente que no está de acuerdo. No me parece desacertado, pero... en este marco, ingeniero, está claro que el gobierno quiere un mayor crecimiento, pero para eso necesita, por ejemplo, inversiones. Hace algunas horas se hizo el lanzamiento de una serie de medidas. En principio uno tiende a pensar que son administrativas, burocráticas, pero que tienen algún efecto, por ejemplo, en la composición, en la integración del Uruguay 21, por ejemplo. ¿Cómo vieron estas medidas anunciadas por Odone? A ver, las medidas, yo no las analicé en detalle, pero si te digo los grandes titulares, para mí son
una señal muy importante y positiva. Ajá. La primera es que hace foco en las pymes. Las pymes, recordemos que son las empresas que más empleo dan. Sin ir más lejos, tomemos el 66%. Exacto, entonces si fomentamos el tema de la inversión en las pymes y las pymes crecen, crece el empleo también. Entonces ese tipo de cosas son importantes. También anunciaron para inversiones más grandes de determinados incentivos y anunciaron cosas que son importantes que ya viene haciendo el Ministerio y ya lo había hecho, que son justamente cosas que le pedimos a todos los otros ministerios, que es el reordenar y simplificar los procesos. O sea, no me acuerdo la cifra que dijo el ministro ayer, pero no sé si nos dijo... 4.000. Sí. 4.000... Hay 4.000 trámites proyectos de inversión, ¿no?, pendientes. Bueno, imagínense, hay 4.000 proyectos de inversión de empresas que fueron presentados y lo peor de todo es, no hay un no y no hay un sí. Claro. O sea, Es el limbo. aunque me digan que no, por lo menos salgo del limbo y digo... tomo decisiones de inversión que me afectan a mi compañía. ¿Y cómo se puede llegar a acumular tanto? No, a ver, digo, esos son... la otra vez medio que me castigaban colegas de ustedes con los titulares, decían... Yo les decía la otra vez, cuando me preguntaban por la primera infancia y buscar recursos, digo, bueno, capaz que eliminando ineficiencias del Estado uno puede conseguir recursos. Y no es este gobierno, hablamos de nuestro país, nosotros mismos somos responsables muchas veces de eso. O sea, son burocracias que se arrastran. Pero ahí, exacto, hay muchas ineficiencias. Por ejemplo, el Estado tomó la decisión en su momento de hacer toda una digitalización muy importante de todos los trámites, eso mejoró, simplificó, pero no se optimizaron. No se aprovechó al tiempo de la digitalización la optimización. Lo que está haciendo ahora este ministerio, en concreto, pero en sus temas internos, es mejorar una cantidad de trámites y simplificarlos y hacerlos más ágiles. Eso es, al final, mucho en la línea de lo que nosotros planteamos, que es la eficiencia del Estado, recortando gastos, que muchos de esos están ahí. Ingeniero, me quiero tener un minuto porque lo dijo al pasar cuando hablábamos de la posibilidad de la reforma tributaria. Usted de alguna manera reclama que sea en todo caso algo más estructural, más pensado, más general. Pero dijo al pasar, por ejemplo, lo del 1% a los más ricos que puede afectar la llegada de inversiones. ¿Ustedes consideran que efectivamente eso puede suceder si el gobierno se embarca? El presidente ha dicho que no, pero hay sectores del Frente Amplio que insisten en ese asunto. Si van por ese lado, efectivamente puede haber un retroceso o un stand-by en algunas llegadas de inversiones. A ver, lo más importante cuando una empresa toma decisión de inversión que venga extranjera o venga directa es tener claras las reglas de juego. Si el gobierno, el presidente y su ministro dijeron en su momento no vamos a tocar los impuestos y no vamos a incrementar los impuestos, hacer ese cambio ya es una señal negativa para cualquier que toma decisiones de inversión. O sea, me cambiaron la regla del juego cuando dijeron que no las iban a cambiar. Ese tipo de cosas hay que tener mucho cuidado. O sea, cuando habla un ministro, cuando habla el presidente, por suerte han mantenido sus declaraciones, es muy importante. Eso se mira mucho. Y seguramente un inversor puede estar mirando este programa y cualquier cosa que nosotros digamos a usted negativa o yo negativa, puede tomarlo como una forma de decisión para evaluar si decide o no invertir en el Uruguay. El tema del ambiente de negocio es importante para tomar una decisión. Entonces, por ejemplo, el tomar decisiones de tocar impuestos cuando se había dicho que no, eso afecta a cualquier decisión de inversión. Otro de los temas también que había mucha duda por parte de inversiones extranjeras era el tema de la ley de vivienda promovida, ¿no? Ahí la Cámara de la Construcción decía, bueno, el gobierno dice que la iba a cambiar, pero no se sabía bien. Bueno, ahora se aclaró eso en algún sentido, incluso se va a incentivar también para tener otros beneficios. ¿Eso puede ayudar a la captación de nuevas inversiones en ese rubro? A ver, primero, ha producido un efecto muy positivo ese mecanismo que viene de hace, creo que ya 10 años o 15 años, ya lleva un buen tiempo. O sea que pasó 2 gobiernos, se tomaron distintos tipos de mecanismos dependiendo del gobierno que estaba de turno. Nos parece que era importante mantenerlo y que quedara claro cómo iba a ser el uso de ese mecanismo. Eso ha producido empleo, ha producido inversión. A veces cuando uno piensa en el empleo, piensa en el empleo directo, pero el empleo indirecto, o sea, cuando uno... Voy a usar un ejemplo que no está en el de la promovida. Cuando se hizo el tema de la gran proyecto de infraestructura, que fue el tema de las carreteras en el periodo pasado, uno recorría las construcciones de las carreteras y veía todos los servicios asociados que estaban al costado de la carretera. Eran muchísimos más que solo la empresa constructora que está haciendo la carretera. Eso pasa con un edificio. O sea, acá, mientras venía para el canal, hay varios edificios en construcción.
O sea, eso produce movimiento, genera consumo, o sea, eso hay un defecto de derrame muy importante. Ingeniero, le quiero preguntar, es algo que seguramente es para poner luces por lo menos medianas y largas, ¿no? De la situación del trabajo que se nos viene no solamente a los uruguayos, sino al mundo en general. ¿Usted entiende que por los pasos que ha dado el gobierno en materia educativa, lo que se va a enseñar a los chiquilines del hoy está pensando en el futuro del trabajo que se nos viene ya ahora y que tenemos en la actualidad con inteligencia artificial, con robótica? ¿El mundo del trabajo está, digamos, adecuado a la enseñanza que estamos dando hoy? Me encanta la pregunta y ¿sabes por qué? Porque estuvimos compartiendo un panel hace un tiempo, que el señor dirigía. A ver, sí, lo primero es, se hicieron determinadas ajustes en la reforma educativa anterior, que son positivos. O sea, eso, de hecho, el gobierno anterior y el presidente del CODICEN me decía, pero ¿querés que sea más rápido? Sí, hay que hacer las cosas más rápido, porque el tema es que otros países van más rápidos que nosotros en ese tipo de reformas, en la forma en que educan, la educación para el trabajo. O sea, en el panel anterior ya a mí no me gustó decir, no usé la palabra la educación para el trabajo, pero al final el trabajo es vida, el trabajo es salud, hay que educar para el trabajo, hay que educar para otras cosas, pero la educación hoy hizo un cambio, hay que hacer más cambios y hacerlos más rápido. Algunos de los cambios nosotros los propusimos en la agenda, hay otros cambios que los vinimos conversando con el actual presidente del CODICEN, el que está en falta soy yo, porque no he tenido el tiempo de pedirle las reuniones para justamente activar y llevar a la acción determinado tipo de cosas, pero las puedo adelantar porque las hemos hecho públicas varias veces. Una de las cosas que hizo este gobierno que me parece muy importante es el tema de lanzar el laboratorio de inteligencia artificial dentro del CEIBAL. Ese es un tema importante. Pero hay un tema que es importante, que es la UTU viene trabajando muy bien desde hace muchos años y ha hecho una reforma silenciosa que muy poca gente la conoce. Aquellos que recorremos el país lo vemos, lo vivimos con los chicos que salen de los distintos bachilleratos especializados. El bachillerato de la administración, el bachillerato tecnológico, que hay una rama de la tecnología de la información. Pero para que tengan una idea, hay 6.000 chicos más o menos que tienen en este momento lo que se llama la cantidad de personas que están estudiando, no solo los que están a finalizar el ciclo, que están estudiando tecnología de la información, pero después no pueden incorporarse en sistemas educativos públicos porque están por cupos, la propia UTU y la propia UTEC. Entonces hay que trabajar en eso, pero también hay que trabajar en una cantidad de acciones que hay que hacer con los trabajadores que hoy están en el sector laboral. Hay que ir adaptándolos, hay que ir, digamos, dándole nuevas capacidades para el futuro que se viene. ¿Y eso cómo se hace? Hay un instrumento muy importante. Primero hay que trabajar en acuerdo entre INEFOP y la educación pública, tanto UTU como UTEC, por ejemplo, y la UDELAR también puede participar, pero fundamentalmente las tecnológicas, las técnicas, en donde hoy yo uso un ejemplo que es, puede pasar de que una empresa de automotora traiga motores a hidrógeno, ¿no? El motor a hidrógeno hoy no se enseña en la UTU porque no, o sea, bueno, justo se compró un motor a hidrógeno, tendría que usar otro ejemplo, pero se compró justamente para educar. El motor está, pero el docente preparado para dar esa clase no estaba, capaz que sí está en la empresa que lo trajo. Entonces, hay un mecanismo que la UTU tiene que se llama DICAS, que permite que una persona capacite siendo desde la empresa y capacite un conjunto de funcionarios, pero hoy por lo pronto hay una restricción que es de su propia empresa. Entonces, una de las cosas que hay que empezar a trabajar es en eso, es decir, ¿por qué yo como empresa, si yo hoy trabajo en robótica, no puedo enseñar robótica a mis colaboradores, pero a su vez a otros colaboradores de otras empresas? O sea, ¿faltan acuerdos de cooperación? Hay algunos acuerdos de cooperación, no es que falten, a veces los vamos haciendo y los hacemos de manera lenta. Eso es el concepto, estamos bien, pero podríamos estar mucho mejor. O sea, abrir las puertas para que empleados calificados puedan ejercer docencia en algún tipo de acuerdo. Exactamente, eso ya en algunos casos se hace, en otros no, hay que generalizar esos acuerdos. Lo otro es que a veces el instrumento existe, pero por temas comunicacionales no se difunden. Entonces, a mí me encanta la pregunta que me hace, porque yo hoy estoy pudiendo difundir que hay un mecanismo que permite que, por ejemplo, una persona capacitada de una organización dé un curso aprobado obviamente por la UTU, en donde, de 3 a 4 meses, en donde se le da un conjunto de créditos y se le considera los saberes.
Pero esos saberes, después ya hoy hay mecanismos que lo tiene instrumentados el Codicen, que permiten hacer no me gusta usar las palabras en inglés, pero no deja de ser la que se utiliza hoy, el finish, que es la finalización de los cursos de bachillerato que la persona capaz que no había terminado. Claro. Entonces, hoy había una cifra, yo me la quedé el año pasado, nunca la verifiqué, pero decía Juan Pedro Nil que hay 800.000 trabajadores que no terminaron la educación secundaria. Bueno, podría buscarse mecanismos de finalización de ese estilo. Usted decía algo clave, ¿no? Que es la celeridad, porque a veces da la sensación que una vez que se detecta un problema, ¿no? Una falencia, necesitamos formar personas en tal tema. Cuando empezamos los procesos para que eso esté en la currícula, ya llegamos tarde y ahora la novedad es otra. Cuando pensamos que puede haber un acuerdo de esta empresa con la UTU para formar gente, cuando empiezan los procesos burocráticos ya llegamos tarde. O sea, ¿qué pasa en el sistema que no logramos dar a tiempo y ser competitivos también? Va en línea de la respuesta anterior. Hay eficiencias hay que buscar eficiencias que no están hoy dadas en distintas organizaciones del Estado. A veces lo que inició Bruno Gili con respecto al tema de la coordinación relacionada al tema de ciencia y tecnología está bien, porque en definitiva hay distintos instrumentos separados que es bueno que haya una coordinación para poder ejecutarlo. Esto es lo mismo. ¿Hay coordinaciones? Sí. Capaz que hay que buscar más coordinación y buscar aceleración. O sea, yo les acerqué en el 2018, 2019, un estudio que se había hecho en Estados Unidos, los profesores de Estados Unidos, de que explicaban cómo capacitar en distintas edades relacionados a temas que hoy son más relevantes que en el 2018. Ciberseguridad. Se le enseñaba a los niños de escuela de 5 y 6 años cómo manejarse en las redes sociales, pero al chico de bachillerato le enseñaban cómo le podrían hackear su cuenta bancaria, su correo electrónico, cómo, digamos, actuar ante un phishing. O sea, una cantidad de cosas, pero en el transcurso del ciclo veían todo eso y todo interrelacionado con otras materias, entre la geografía, la historia, la matemática. Lo mismo la programación, lo mismo una cantidad de cosas que hoy son muy importantes. Hoy más importante es el pensamiento crítico. Yo decía en el evento que comentaba el otro día, del futuro del trabajo, la Comisión de Futuros que se inició en el Parlamento pasado, es una cosa que tenemos que mantener. Decían, tenemos que ser un país de aprendizaje. O sea, hoy hay que aprender cada vez más y hay que aprender y desaprender constantemente. Y bueno, tenemos que preparar a nuestros jóvenes para eso. Cerrando, pero perdón, brevemente, hay muchas cámaras preocupadas por el efecto Temu. ¿Entiende que puede haber algún tipo de modificación, que se puede hacer algo con esto? Mira, sí es un tema muy complejo. Yo creo que hay que hacer algo, pero el algo capaz que no es la regulación o trancar. Fíjate que si nosotros pudiéramos tener, aprovechando los incentivos que acaba de anunciar el Ministerio de Economía y Finanzas, si nosotros tuviéramos a las pymes preparadas para efectos Temu, efectos plataformas digitales que ya están instaladas en el país, tendría menos efecto y menos negativo de lo que hoy es. Entonces, no solo hay acciones que se pueden tomar del lado restrictivo, sino justamente del preparar. Te lo pongo en una cosa que no tiene nada que ver. ¿Por qué siempre fue bueno decir, y sigo insistiendo, que hay que seguir enseñando robótica en los laboratorios del Ceibal? Prefiero que los jóvenes, los niños hoy jóvenes y ya algunos adultos, sepan hacer robots, que los robots nos los vengan dados. Esto es lo mismo. O sea, que vengan dadas cosas como Temu es porque nosotros... ¿Tener nuestro propio Temu? Y sí, ¿por qué no? Se está hablando ahora, por ejemplo, de que el Ministerio de Economía está analizando grabar con IVA las compras en el exterior. ¿Ustedes cómo lo aprecian eso? A ver, digo, esto es... como confederación tienen presente que nosotros somos... Hay algunos que pueden estar a favor, otros en contra. Creo que acciones... Problemas como estos hay que sí atacarlos porque producen distorsiones en el comercio. Lo mismo que se hizo una iniciativa para el tema de frontera, que justamente produce distorsión en el comercio en la frontera, se podría analizar para analizar este tipo de cosas. Ingeniero, en el minuto final, yo sé que cada una de las cámaras tiene sus particularidades, usted lo decía recién, y evalúa y lleva adelante las situaciones
de relacionamiento con los trabajadores, como puede en algunos casos, pero le pido a usted como presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales una reflexión sobre estos episodios de conflictividad tan fuerte que hemos tenido, caso lo que está pasando con la industria láctea, lo que pasa ahora con la industria pesquera. ¿Cómo se observa con una mirada un poco más abstracta, digamos, más sobrevolando el panorama? A ver, todos los conflictos que a veces se visualizan al estilo irracional, a veces son los que más nos preocupan. Digamos, conflictividad siempre puede haber. Y cuando digo conflictividad, saquemos la palabra conflictividad. Conversación en acuerdo y desacuerdo entre los bipartitos, sí va a existir. O sea, entre empleadores y trabajadores, porque algunos van a querer una cosa, otros van a querer otra. Lo que a veces suena extraño es la irracionalidad de lo que sucede. Entonces, lo otro es cuando terminan siendo largos, se producen desgastes. Y los desgastes producen decisiones que a veces no se quisieran tomar. Entonces, ese tipo de cosas son las que tenemos que tener mucho cuidado, porque esto, además, para mí, muchas de estas cosas erosionan hasta la democracia. Entonces, tenemos que buscar cosas que tenemos que trabajar con cuidado. ¿Erosionan la democracia, dijo? Y sí, cuando uno tiene acciones digamos, irracionales que afectan, lo veíamos hace poquito en el Parlamento también, o sea, hay que tener mucho cuidado con todas las acciones que tomamos y las cosas que decimos. Loureiro, muchas gracias por haber venido a Arriba Gente. No, gracias a ustedes por la invitación.